Bueno, tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos al Gran Salón de la Cámara de Diputados y a este taller de participación ciudadana en el Congreso Nacional de Chile. Vamos a saludar en la testera al presidente del Senado, don Carlos Montes, también al vicepresidente de la Cámara de Diputados, don Mario Venegas. Saludamos también a don Alfonso de Urresti, él es senador y vicepresidente del Grupo Bicameral de Transparencia. Nos acompaña también la representante residente adjunta del PNUD, es decir, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señora Marcela Ríos. Un saludo para todas las autoridades y todos los presentes en el día de hoy y que nos acompañan acá en el Gran Salón. Este taller sobre participación ciudadana en el Congreso Nacional forma parte de un trabajo colaborativo que ha sido desarrollado entre el Congreso Nacional y organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo técnico del PNUD, es decir, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyo objetivo es promover y facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo. Comentemos además que la participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático que promueve la construcción de una sociedad activa. Esta participación va a ayudar a impulsar cualquier aspecto de la vida social, económica, cultural y también política. Será esta sociedad la que, mediante su implicancia en los asuntos públicos, podrá enriquecer la acción del gobierno y dotarla de la eficiencia. Sin más palabras, voy a dejar con ustedes en esta inauguración y aquí en la testera al presidente del Senado, senador don Carlos Montes. Presidente. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Yo no solo voy a dar un saludo, sino que voy a dar una opinión sobre el debate, como habíamos quedado con los organizadores. Yo primero quiero valorar que estemos reflexionando y buscando fortalecer las modalidades de interacción con la ciudadanía. Es claro que llegó la hora de que el Parlamento y la ciudadanía debemos repensar y replantear el Congreso. O sea, el Congreso no puede seguir igual. ¿Qué nos propone este reglamento? ¿En qué dimensión? Está bien claro de que hay que fortalecer la participación ciudadana en el proceso legislativo, esa es la búsqueda principal. Y esto es fortalecer una organización, cantidad y calidad de la interacción, o sea, una mejor interacción. Y que esto constituya derecho, con buenos mecanismos, con mejores procedimientos e instancias de participación. Y propone diversas instancias, un registro de sujetos activos, un comité de participación, crear un consejo de la sociedad civil. Plantean 6 mecanismos que en general son los que existen: las consultas públicas, audiencias públicas, foros ciudadanos, jornadas temáticas, COSOC, congreso virtual, y sanciones para quienes incumplen reglamento. ¿Cuál es mi preocupación más global respecto a esta propuesta? Querámoslo o no, el hecho es que la sociedad está cuestionando el Congreso y la política. Cada vez más, y la desconfianza es un dato. Partimos de ese dato. Y esto es muy serio en América Latina. De repente nos sopesamos el momento en que estamos al respecto. Tenemos la crisis nicaragüense, venezolana y brasilera. Tenemos la situación de Perú con 5 o 4 presidentes presos, en Argentina, en Ecuador. Esta es una ola fuerte, la de cuestionamiento a la democracia, a las instituciones, a los parlamentos, a los partidos, a los parlamentarios. ¿Cómo va a llegar esta ola a Chile? Porque nos va a llegar. La vida nos demuestra que lo que ocurre particularmente en Brasil al final no llega. Nos llega de distintas maneras como hoy día está llegando. La pregunta que tenemos que hacernos cada vez más es ¿por qué se produce este deterioro de la democracia, las instituciones, la política, el Congreso? No me voy a detener en eso porque eso da para mucho más. Y aquí claramente hay causas globales que no solo de América Latina, también de Europa, y que tienen que ver con la pérdida de poder de la política. Tiene que ver, en el caso nuestro, con características bien singulares en nuestra transición y tiene que ver con los casos de probidad que han ido surgiendo. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos frente a esta realidad? Sin lugar a dudas, lo primero es asumirla. O sea, saber que no podemos agachar la cabeza y seguir como que no ocurre nada, como que no estuviéramos frente a una realidad tremendamente exigente. Lo segundo es tratar de entender por qué se produce esto. Y no es fácil.
y hay distinta gente como Bauman, distinta gente que está entrando, a mí Tony Judt me parece, hay un conjunto de investigadores, gente que reflexiona para tratar de comprender a fondo lo que está ocurriendo. Esto ha ocurrido pocas veces en la historia de la democracia, pocas veces. Alguien me decía por ahí que lo más parecido lo ocurrió en la época de San Agustín. O sea, no es algo normal en la historia que tengamos una situación de cuestionamiento a las instituciones políticas, a las instituciones básicas como las que tenemos ahora. Bueno, y además de asumir, de entender, tenemos que tratar de iniciar procesos que permitan revertir gradualmente esta situación, por lo menos trabajar en función de revertirla. Bueno, yo creo que este es el marco que de una u otra manera tenemos que reconocer la actual generación política, y no me refiero a generación política solamente por la edad, me refiero a todos los que están en roles políticos de distinta naturaleza hoy día, que tenemos que asumir esta situación. ¿Qué procesos tenemos que impulsar para revertir? Yo creo que definitivamente no es solo el proceso legislativo, o sea, no es solo el proceso de formación de la ley. El Congreso, especialmente en el actual momento de la historia, no es solo ni principalmente una fábrica de leyes. El Congreso, en un momento como el actual, debiera ser un foro fundamental de debate sobre el país, sobre el mundo, sobre la vida, y traducirse eso en leyes, pero también traducirse en proyectar en la sociedad un tipo de debate y recoger esa caja de resonancia de los debates que están presentes. Y todo esto en interacción con la ciudadanía. Es quizá el principal campo de interacción con la ciudadanía, que el debate sobre los grandes temas con la ciudadanía interactuando. Bauman por ahí dice que uno de los problemas principales de la política es que hoy día no tiene capacidad de poner temas en las sociedades y solamente los pone muy lateralmente. Y Bauman sostiene que en el mundo entero los dos grandes temas que recorren ante la debilidad de la política, los dos grandes temas son temas contra los cuales está todo el mundo en contra, que es concretamente la gordura, que es el tema que más se habla en el mundo, y en segundo lugar, dice él, la pedofilia. Son dos temas que todo el mundo está en contra y son los grandes temas que predominan, dice él, en el debate en el mundo, y la política le cuesta mucho poner temas de debate del interés común de la sociedad, además de esto. O sea, la política tiene que recuperar quizá, y particularmente en el trabajo del Parlamento, la capacidad de dialogar sobre desafíos del mundo actual. Tenemos el tema del cambio climático que parece que no ocurrir y todos sabemos cómo el mundo entero va entrando en una situación que tenemos que asumirla de otra manera. Los modelos de desarrollo, el rol del Estado, la robótica, en fin. ¿Para qué hablar de la infancia? Ser niño en el tiempo actual es tremendamente complejo. Y la verdad que no sabemos qué hacer con los niños. Si los niños no tienen una familia potente, la sociedad no tiene una propuesta muy rica hacia los niños. Y depende mucho de las características singulares de la familia. Bueno, en todo esto, ¿por qué no se debate? Porque en el caso del mundo entero tiene que ver con un cierto modelo de hegemonía cultural, que influye mucho. O sea, como que aparece un modelo, el modelo neoliberal como el único posible de plantearse la escasez, de plantearse los grandes temas de convivencia, la racionalidad costo-beneficio. Hay una cierta manera de mirar el mundo que hasta ahora no permite que con mucha fuerza se cuestione y surjan otras. En nuestro país hubo un cuestionamiento a esta hegemonía cultural que fue bien concreta, que fue el no al lucro, que tocó puntos centrales de un modelo, que fue también decir la desigualdad es algo que perjudica mucho a una sociedad. Fueron ciertos temas y que el Estado es necesario, que fueron tres temas que surgieron en los últimos años y que obviamente cuestionan un modelo de hegemonía. Bueno, yo primero que quería decir globalmente que en la interacción con la sociedad y en desarrollo del Congreso tenemos que revalorar y repensar la importancia del diálogo político sobre el país. Este es un campo fundamental en la interacción con la ciudadanía, fundamental. Y esto no es fácil. Finalmente quiero repetir, el Congreso no es solo una fábrica de leyes. 5 preocupaciones específicas a partir de esta preocupación general. La primera, a mí me resulta extraño que en este informe no se considere la televisión del Senado y la televisión de la Cámara de Diputados. Aquí hay un tremendo potencial de interacción y con harta posibilidad de hacerlo de ida y vuelta, que no sea solo en un sentido. Y esto tenemos que fortalecerlo. Y el Congreso gasta mucho en esto, destina muchos recursos a esto. Y la verdad que tiene un potencial que no lo hemos logrado desplegar. La segunda
preocupación específica. El edificio del Congreso. Este edificio, el edificio Valparaíso, tiene una inmensa potencialidad de interactuar con la sociedad. O sea, este puede ser un gran centro cultural ciudadano para Santiago y que sea un lugar donde las personas se informan, discuten y el Parlamento escucha, porque uno de los mayores problemas del Parlamento es escuchar y tenemos que ir desarrollando formas para hacerlo. O sea, cómo acogemos ideas, cómo hacemos que la formación ciudadana no es solo problema de otros lados, es problema también del Congreso. Y en el caso de estos dos lugares, Santiago y Valparaíso, es la relación con las ciudades. Si la ciudad es una realidad que tenemos que tomarla políticamente también como un conjunto en este rol. La tercera cosa que me llama la atención como preocupación específica es el tema de los partidos políticos. O sea, aquí los partidos no están presentes explícitamente como parte de la interacción con la sociedad. Y claramente deben haber incentivos para la transformación de los partidos. Y esto tiene que ver con cómo se los consigue, se los ve, en el debate nacional, en el debate legislativo. Ahora hemos tratado, y que ha costado mucho, de que en ciertas leyes, en algunas de las leyes, no hable cada parlamentario solamente, sino que partan hablando cada partido. O sea, que cada partido establezca su posición frente a ciertos temas. Pero de una manera de exigirle al partido que elabore colectivamente, que pase a hacer un planteamiento conjunto. Bueno, además que después hable cada parlamentario. Pero el hecho de que hablen todos, al final, la posición del partido queda bastante diluida. Y eso podría ayudar. La cuarta preocupación es una pregunta. La mejor modalidad orgánica de vincular orgánicamente la sociedad civil con el Congreso, ¿es el modelo COSOF? Yo me pregunto, ¿el modelo COSOF es la mejor modalidad? Yo tengo serias dudas. De partida, la composición de la generación es un tremendo enredo. Es muy difícil ver cómo se va a componer y cómo se va a generar. Y después las funciones que ahí se plantea mucho como articulador de la sociedad civil respecto al Congreso, que eso puede dar para mucho, que toda la línea de fiscalización de los funcionarios, que es a lo mejor meterse en cuestiones como la facultad fiscalizadora o las acusaciones constitucionales, que son distintas esferas respecto a los cuales al menos yo tengo dudas. Nosotros tuvimos otras modalidades en el tiempo, y quizás la más potente que a mí yo recuerdo fue el Parlamento Juvenil. Y el Parlamento Juvenil se reunían 2 jóvenes por cada uno de los distritos del país y que estaban un día o día y medio discutiendo las distintas materias. Eso no digo que sea es otra experiencia que habría que considerarla. Creo también de que siempre le damos respuesta orgánica a problemas que a veces no son tan orgánicos y pueden ser de ciertos eventos, ciertos momentos, como una jornada nacional en que la sociedad civil cuestiona, propone, evalúa. O sea, la duda es, el modelo COSOF no es el único. Y lo que puede ser válido para algunos servicios, acá puede tener que adecuarse mucho. El quinto lugar y última preocupación específica es todo el comité de participación. El desafío es fortalecer las instituciones para potenciar la relación. Creo primero que esto hay que hacerlo por cámara, porque ya sabemos lo que nos cuesta coordinarnos las 2 cámaras para esto. Mientras no tengamos cámara única, tiene que ser por cámara. Y creo que es claro que tiene que ser lo más endógeno posible, porque si es de afuera cuesta mucho más que realmente se traduzca en modificar las prácticas y lo que se hace. Y ahí hay distintas ideas. Quiero también hacer un par de propuestas adicionales. Me parece que es muy importante avanzar desde ya hacia la iniciativa popular de ley. Antes de hacer la reforma constitucional correspondiente, los parlamentos, las cámaras podrían tener algún procedimiento para recibir propuestas, como de hecho ocurre. A muchos de nosotros nos llegan propuestas de ley, pero tener un procedimiento institucional para recibir propuestas, para acogerla y dársela a conocer a las comisiones y a los parlamentarios, de tal manera que alguno la incorpore mientras no haya reforma constitucional al respecto. Y creo que eso ocurre, pero ocurre cuando las que elaboran esto buscan con quién me puedo entender y hacer la propuesta. Eso es una cosa que ocurre. Lo segundo, como cuestión adicional, la discusión del presupuesto nacional requiere de modalidad específica. No existe ni siquiera la audiencia pública en las subcomisiones de presupuesto, no existe la audiencia pública, aunque se hace algo. Y en las subcomisiones presupuestarias. Yo creo que aquí se puede generar una relación entre el Parlamento y la ciudadanía mucho más rico cuando se discute cada ministerio su presupuesto, porque ahí se discuten los programas específicamente y qué es lo que hace o no hace. La tercera cuestión que yo creo que podríamos explorarla es todo el conocimiento sobre los tratados y acuerdos internacionales.
nos hacemos los lesos, pero hemos entregado buena parte de nuestras propias facultades como Parlamento a tratados y acuerdos. Y está bien. El problema es que si esos tratados, primero en su generación, segundo en su desarrollo, no los evaluamos, no los seguimos, no los conocemos los efectos que está teniendo, al final estamos entregando el manejo del país hacia otros lados. Y terminamos con cosas insólitas, como es, por ejemplo, que las clasificadoras de riesgo, 3 empresas privadas que tienen una alta rentabilidad, son las que definen al final el nivel de riesgo nuestro y cuánto podemos gastar en el presupuesto y cuánto no. O sea, se requiere ver los tratados, realmente los marcos en que estamos. Y finalmente, creo que cualquier cosa que hagamos, si no tenemos en el centro el vínculo con los jóvenes y con modalidad específica de vincularse a los jóvenes, la verdad que difícilmente vamos a reconstruir la relación de esta institución con la ciudadanía. Y repito, el Parlamento Juvenil fue una idea interesante. Finalmente, la participación en el proceso de formación de la ley yo creo que es importante. Se hace hoy día bastante, y harta gente. En el Senado 9.000 personas en un último tiempo, 9.000 personas estuvieron en las comisiones, estuvieron en distintos debates. Desarrollar el debate político de los grandes temas nacionales es también fundamental. Y esto normalmente no es igual a hacer leyes. Puede traducirse en leyes una parte o puede no traducirse en leyes. El Congreso debe recuperar y fortalecer su rol insustituible en aportar al debate nacional, en ser parte, caja de resonancia, además de proyección de la visión que se tiene. El sentido de la política tiene mucho que ver con esto. Y los mecanismos de interacción que hasta ahora han existido hay que fortalecerlos, de acuerdo, pero hay que abrirse a otros mecanismos para asumir los desafíos del diálogo político, como es la televisión, el edificio, etc. Quizás la idea principal que nosotros hemos ido recogiendo es que los parlamentarios y el Parlamento tenemos que escuchar mucho más. Y escuchar no significa solamente oír hablar, significa escuchar los sustantivos de lo que se dice y cómo se dice. Y eso supone un cambio bien profundo institucional, supone un cambio bien profundo también en la ciudadanía y supone mucha instancia de diálogo. Los parlamentarios por sí solos están todas las semanas en muchos lugares, que es quizás de un aspecto de la interacción con la ciudadanía que es fundamental de valorar, enriquecer, intercambiar. Hay parlamentarios de una tremenda riqueza, se nutren para la discusión de las leyes de este diálogo con o incluso de iniciativas de ley, del diálogo con mucha gente. Bueno, yo termino diciendo que me parece muy importante este avance. Creo que un debate que debe seguir adelante y debemos llegar a tener una propuesta para los tiempos actuales, porque estamos en tiempos muy exigentes, muy complejos y que nos exigen mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente del Senado, don Carlos Montes. Antes de continuar, vamos a saludar a quienes se ha integrado a nuestra testera, la diputada doña Paulina Núñez. Diputada, bienvenida. Ella es la presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia. El proceso participativo es un diálogo constructivo y argumentando entre la ciudadanía y las instituciones. Es la posibilidad de colaborar en la construcción de una sociedad mejor. Con los procesos participativos y también con las decisiones se gana legitimidad, representan también un proyecto público y generan conocimiento y respeto, tanto entre la administración y también con la ciudadanía. Voy a dejar con ustedes ahora entonces al vicepresidente de la Cámara de Diputados, diputado don Mario Venegas. Presidente, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Quisiera partir por excusar a nuestra presidenta, la diputada Maya Fernández, que por actividades propias de su cargo no pudo estar, como hubiera sido su deseo, en esta importante ceremonia de apertura de este seminario. Quiero saludar también de modo especial al honorable senador don Carlos Montes, presidente del Senado, a la honorable diputada Paulina Núñez, presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia, al senador Alfonso Urresti, vicepresidente de ese mismo grupo, a la señora Marcela Ríos, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a los honorables senadores y diputados hoy presentes, y de modo muy especial a cada uno de ustedes que se encuentran hoy reunidos con este tan noble propósito.
Me complace en nombre de la Cámara de Diputados darles la bienvenida a este taller sobre participación ciudadana en el Congreso Nacional, que esperamos sea un intenso y enriquecedor ejercicio. Nuestro Parlamento durante los últimos años ha orientado sus esfuerzos para mejorar sus estándares de transparencia, probidad, participación y rendición de cuentas. Así, por ejemplo, el año 2012 se firmó la Declaración de Santiago sobre transparencia e integridad en los parlamentos y partidos políticos. Esta declaración citada ha sido fundamental en la creación de la hoja de ruta de Parlamento Abierto de Parlaméricas, que sirve de guía para otros poderes legislativos de la región. Es importante también, a nuestro juicio, destacar el trabajo del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional de Chile, anteriormente liderado por el ex senador y hoy ministro, don Hernán Larraín, y el ex diputado, don Patricio Vallespín, hoy encabezado por la ya citada diputada Paulina Núñez. Este grupo ha encabezado esfuerzos de Parlamento abierto en Chile, a través de actividades concretas para fortalecer los principios que inspiran al sistema, tal como la ética, probidad, rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana en el Congreso Nacional. Gracias a los esfuerzos de este grupo bicameral, junto con el Instituto Nacional Demócrata y otras organizaciones internacionales y de la sociedad internacional civil, se aprobó la política que permitió que los poderes legislativos fueran parte formal de la Alianza para el Gobierno Abierto en septiembre del año 2016. Este desafío resulta fundamental, ya que constituye una oportunidad para que los parlamentos faciliten y fortalezcan un diálogo formal con la sociedad civil organizada, de manera que avancemos en robustecer los principios fundamentales de Parlamento abierto. En esta línea, se presentó un proyecto de ley que reforma nuestra ley orgánica constitucional. Este proyecto, que esperamos sea aprobado prontamente en el Senado, perfecciona el proceso de acceso a la información pública legislativa, la participación ciudadana, la ética y la probidad a través de una dirección de ética y transparencia, dirección que será independiente y que fortalecerá el trabajo de las comisiones de ética, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Este proyecto de reforma es uno de los compromisos del segundo Plan de Acción del Parlamento Abierto, iniciativa que hoy nos convoca y que es base para el trabajo que llevaremos a cabo durante el desarrollo de este seminario, en tanto que justamente obliga a ambas cámaras a contar con mecanismos de audiencias públicas y de participación ciudadana más efectivos. El proyecto establece que el hoy Grupo Bicameral de Transparencia realizará una propuesta sobre los procedimientos para las audiencias públicas y la participación ciudadana a efectos de que éstas estén debidamente reglamentadas. Durante la jornada de hoy, la representante residente del PNUD, Marcela Ríos, dará a conocer el estudio que se realizó sobre participación ciudadana de la sociedad civil en el proceso legislativo chileno, estudio realizado precisamente a solicitud del Grupo Bicameral de Transparencia. El estudio analiza los principales espacios y procedimientos de participación ciudadana en el proceso legislativo, identificándose las audiencias públicas en las comisiones permanentes, las jornadas temáticas, las audiencias con parlamentarios y parlamentarios, la semana distrital, y en eso coincido con el senador Montes, en orden que aquí hay una actividad muy propia de la labor legislativa y de contacto con la ciudadanía poco explorada y probablemente que se podría enriquecer. La participación
virtual a través de las páginas web, canales de televisión de ambas cámaras y el senador virtual. El estudio del PNUD señala que la participación ciudadana se ha incrementado, a pesar de no estar garantizada constitucionalmente ni en la ley orgánica de nuestro Congreso. Para la sociedad civil, las audiencias públicas en las comisiones del Senado y de la Cámara son el principal espacio de participación en el proceso de tramitación legislativo. Las otras instancias de participación, como audiencias, jornadas temáticas, semanas distritales y medios virtuales, son menos conocidas, como ya señalé. En cambio, para los parlamentarios, la semana distrital y el trabajo en terreno constituyen el principal espacio de interacción con la ciudadanía. El proceso que hemos llevado a cabo, que comenzó en diciembre del año pasado, ha dado cuenta de estas herramientas con las que ya contamos, pero que era necesario regular y organizar para que tuvieran una mayor efectividad. Un aspecto que quiero destacar sobre el estudio del PNUD es que la sociedad civil se siente escuchada, pero no tomada en cuenta. Es decir, no sabe cómo el Congreso procesa sus opiniones y comentarios al momento de la toma de decisiones. Es decir, que esta participación sea vinculante respecto al resultado, ¿no es cierto?, de las leyes que aprobamos. Esta falencia también se ha tomado en cuenta tanto para el trabajo de las audiencias en comisiones como para la sistematización de la información en el senador virtual, pero adelanto que el próximo año implementaremos el Congreso virtual. Además del reglamento, debemos entre todos y todas aquí presentes fomentar las capacidades de la sociedad civil para participar en el proceso legislativo, apoyando con instrucción y contenidos de educación cívica respecto de la labor parlamentaria y en cuáles serían las mejores maneras de entregar opinión o de realizar presentaciones que sean efectivas y puedan ser consideradas a la hora de tomar decisiones. Para ello es imprescindible trabajar en conjunto en crear contenido para los medios digitales y de otras instancias que nos ayuden a que organizaciones y ciudadanos de regiones también puedan participar del proceso legislativo. Quiero recalcar que este ha sido un trabajo de varios meses, donde han participado muchas organizaciones de la sociedad civil. Algunas se han ido integrando en el camino. Las puertas siempre han estado abiertas para que así sea. El proceso participativo ha sido flexible. Necesitamos que vaya perfeccionándose en el tiempo y con cada una de las instancias de participación. El sistema, creemos, va a salir fortalecido. Esperamos sinceramente que este taller desarrolle una labor de reflexión fructífera, que enriquezca las propuestas que ha realizado la sociedad civil respecto a lo que se espera en relación con la participación en este Congreso Nacional. Este trabajo, junto al realizado en el segundo Plan de Acción del Parlamento Abierto, nos ha permitido conocernos, comprender que los que aquí estamos reunidos buscamos el bien común y que, derrotando las desconfianzas, podremos trabajar juntos y lograr un mejor país para todos los chilenos y las chilenas, en donde hayan espacios efectivos de participación ciudadana. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Esas fueron las palabras y la participación del vicepresidente de la Cámara de Diputados, diputado don Mario Venegas. La participación ciudadana es la disposición que tienen las personas para organizarse en las comunidades a las que pertenecen. Es la posibilidad de colaborar en la construcción de una sociedad mejor. De esta forma, se contribuye al beneficio de la colectividad, definiendo metas compartidas, proponiendo iniciativas, quizás lo más importante, incidiendo en la toma de decisiones políticas. La participación es un derecho, pero también es una responsabilidad que nace del compromiso comunitario. Voy a dejar con ustedes a la presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia, la diputada doña Paulina Núñez. Ella expone sobre la participación ciudadana en el Congreso, dónde estamos y hacia dónde vamos. Diputada. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días. Estamos todos con frío, ¿no? ¿O soy la única? Me bajó la presión. Oye, primero quiero saludar y agradecerle porque nos acompañe hoy al senador y presidente del Senado, Carlos Montes. Muchas gracias por acompañarnos porque sé que la agenda está copada de actividad y de seminario, así que yo le quiero agradecer porque su presencia acá es muy, muy relevante. También al vicepresidente de la Cámara, al diputado Mario Venegas, que nos haya acompañado en representación de nuestra presidenta, que también está en otra actividad relevante. Bueno, a Marcela Río, a mi vicepresidente, al senador Alfonso Durresti. Oye, yo quiero partir, bueno, y por supuesto, a todas las organizaciones que hoy nos acompañan, a los funcionarios del Congreso, a la academia que está presente, pero quiero partir por lo siguiente, que no tiene nada que ver con la presentación y con lo que hoy nos convoca. Brevemente, junto a ustedes estuvimos en la última cumbre de UGP en Tbilisi, en Georgia, hace un par de días atrás, y cada vez que uno escucha la intervención de grandes representantes de cada uno de los países que participaban, la conclusión es que nadie es profeta en su tierra. Y creo que esa sensación, por lo que conversamos con algunos representantes de la sociedad civil que estuvieron presentes, no solamente venía desde nosotros, desde los parlamentarios que fuimos partícipes de la cumbre, sino que también de las propias organizaciones sociales. Creo que tenemos que valorar un poquito más lo que hemos avanzado. Tenemos que valorar la democracia fortalecida que tenemos. Tenemos que valorar el rol del Congreso y de la sociedad civil y que cada vez que nos reunimos, por ejemplo, en base a este taller, es para seguir avanzando y no para arreglar aquello que no ha funcionado. Al contrario, no podían creer cuando me tocó exponer que tuviésemos, por ejemplo, una ley de lobby como la que tenemos, que tuviésemos, por ejemplo, una declaración de interés y de patrimonio también tan exigente como la que tenemos, o que la sociedad civil cada vez vaya participando más al punto de lograr, y esperamos, cierto, que es el objetivo también de este taller, tener reglamentada la participación tanto activa como pasiva en la actividad o el proceso legislativo. No voy a seguir sin antes saludar al senador José García Ruminot, que se encuentra aquí presente también. Muchas gracias, senador, por acompañarlo. Además, él es miembro de la Comisión Bicameral. Y voy rápidamente con esta pequeña introducción y presentación que es la participación ciudadana del Congreso, dónde estamos y hacia dónde vamos. No sé si... acá está. Muchas gracias. Ahí. Bueno, el dónde estamos es lo que vamos a pasar más rápido, pero ustedes conocen incluso mejor que nosotros, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, cuáles son esas herramientas de participación informativa. Como yo les decía, la sociedad civil podría definirse, tiene varias definiciones, pero podría definirse la participación ciudadana como la intervención organizada de los ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, y esta con una mirada activa y una pasiva. La sociedad civil organizada, especialmente en el proceso legislativo, ha tenido una participación importante, incluso lo que ha señalado el propio estudio del PNUD que nos hizo llegar y que realizó hace un par de meses. Y en el caso de la activa, como les estaba diciendo, es la más importante, o la más importante es la participación en comisiones, mientras que la participación pasiva, ¿cierto?, es ya la solicitud de antecedentes. Vamos a pasar a lo que tenemos, a las herramientas que tenemos de participación informativa. Una de ellas es el sitio web, los canales de televisión y los canales de radio. Yo creo que aquí esto es clave, y además que ya lo hizo ver tanto el senador Montes como el diputado Venegas, de poder ocupar más estos espacios. Yo siento que primero tanto la televisión abierta como los medios de comunicación abiertos, obviamente que es más noticioso titular con un medio, con un hecho, ¿cierto?, de corrupción, por ejemplo, que titular con el trabajo que se está haciendo desde la sociedad civil en conjunto con nosotros a propósito de un futuro reglamento de participación ciudadana. Y por eso lo señalo, porque creo que todos tenemos que influir y trabajar para que los canales de televisión y radio, sobre todo de nuestro Congreso, también sean una herramienta para poder potenciar la participación de la sociedad civil dentro de nuestro Congreso. Las redes sociales, clave. No hay mayor medio de comunicación hoy que las redes sociales. Y las redes sociales, en el caso de nuestro Congreso, tenemos, por ejemplo, en el caso del Twitter, 65.300 seguidores, en el Senado, y en la Cámara 120.000 seguidores. Yo creo que un par de artistas de la televisión tienen más seguidores que nosotros.
como institución, no estoy hablando, ¿cierto?, de los parlamentarios en particular, y por lo tanto creo que acá tenemos una tremenda tarea para que en conjunto, desde la sociedad civil y el Congreso, podamos entender que estas herramientas, las redes sociales en definitiva, son el mayor medio de comunicación que tenemos a disposición. Las audiencias en comisiones, sé que al final del día también es la más criticada y es, uno podría decir, la más utilizada o poco utilizada, dependiendo cuál es el objetivo que queramos recoger. Si queremos escuchar, basta con ir a sentarse. Si queremos participar, hay que debatir dentro del proceso legislativo. Pero para que esto realmente tenga repercusión y podamos reglamentar y podamos recoger lo que la sociedad civil nos quiere decir en cada uno de los procesos legislativos, creo que es uno de los puntos que tenemos que recoger para poder reglamentar en este futuro documento que hoy nos convoca. Semana distrital, lo mismo, y acá, siendo yo diputada de la región de Antofagasta, también tenemos tarea pendiente con las regiones. Es más, yo no me atrevo a preguntar si hay algún representante de organizaciones que tengan una cabida en las regiones hoy acá en este salón, ya sea porque tengan ustedes como organización nacional representantes en las regiones o ya sea porque alguien pudo venir a ser partícipe de este taller. Recordemos que luego tenemos mesa de trabajo, va a ser importante lo que cada uno recoja, pero por eso mismo creo que es relevante que la semana distrital, que es nuestra semana para estar en regiones, para estar en distritos, podamos trabajarla también de la mano de las organizaciones de la sociedad civil a través de, por ejemplo, incluso comisiones investigadoras que muchas veces se levantan con temas regionales, pero que nunca sesionan en cada una de las regiones que nos han convocado con los temas. Ejercicio de co-creación, y aquí me voy a dónde vamos. Yo partí señalando, ¿verdad?, que la participación ciudadana en el Congreso iba a tener dos aristas durante este taller, que es dónde estamos y a dónde vamos. El dónde estamos, bueno, acabo de resumir a grandes rasgos algunas de las herramientas que tenemos en el Congreso relacionadas, por supuesto, con la participación de la sociedad civil, pero el a dónde vamos, y es lo que nos convoca, creo que es un tremendo desafío, que es poder tener un reglamento de participación ciudadana. Yo quiero agradecer que desde diciembre del año 2017 se ha trabajado desde más de 35 organizaciones de la sociedad civil en un proceso participativo, transparente, dialogante, de co-creación para poder tener un borrador que nos permita desde el Congreso luego legislar y debatir en definitiva para poder tener este reglamento de participación ciudadana. Este trabajo no trata de ideología, de filtrar la participación ciudadana, al contrario, el objetivo es regular de forma transparente y equitativa los mecanismos con los que ya cuenta el Congreso. Y aquí me quiero detener. Creo que es relevante entender que este documento lo que busca es que dejemos de actuar con buena voluntad, dejemos de actuar dependiendo de la voluntad que tenga el presidente de una comisión o el secretario de una comisión o incluso los presidentes de la Cámara y el Senado. Creo que es importante reglamentar y tener normas claras de hasta dónde llegue esa participación ciudadana, qué va a significar esa participación ciudadana, para que no se produzca lo más perjudicial de la no participación ciudadana, que participé pero no fui escuchado, o participé creyendo que podía influir de tal manera y en realidad solamente podía opinar, etcétera. Cuando tengamos normas claras, creo que el trabajo entre la sociedad civil y el Congreso no solamente va a ser más efectivo, sino que también va a ser más transparente y más positivo. Senador virtual, bueno, también dentro de los objetivos que tenemos, porque además tenemos mesas de trabajo, insisto, y hay varios temas a disposición, entendiendo que uno de ellos es precisamente abrir este espacio para debatir y sacar adelante esta herramienta del Reglamento de Participación Ciudadana, que daría término además al segundo plan de acción que hemos ido trabajando con apoyo del PNUD. Queremos avanzar en esta plataforma virtual. Hoy tenemos un senador virtual, pero queremos tener un congreso virtual. Queremos que tengamos, al menos en esta línea, una ventanilla única, como se llama en el aparataje público, para poder hacer consultas, para poder participar y para poder difundir también desde nosotros hacia afuera, hacia la sociedad civil, que es lo que estamos trabajando en el Congreso. Eso podría, no solamente es parte del segundo plan de acción, sino que podría recogerse para poder avanzar en el futuro y tercer plan de acción que vamos, espero, iniciar a fines de este mes de agosto.
Quiero volver al reglamento de participación solamente para dejar definido que el trabajo colaborativo entre más de 70 organizaciones de la sociedad civil con apoyo del PNUD ha sido, insisto, un proceso responsable, que creo que ese es uno de los verbos que me faltó decir recién, porque esa responsabilidad se tiene que traducir, insisto, en tener un documento que además va a ser aprobado como todo reglamento dentro de la Cámara, del Senado y del Congreso, en definitiva, con las mismas normas que cualquier otro reglamento dentro del Congreso, pero ese trabajo responsable nos tiene que llevar a tener un trabajo o un resultado efectivo. Los quiero convocar e invitar a que durante esta jornada podamos opinar, podamos debatir, podamos concluir y podamos entender también que estamos por finalizar a través de este taller y empezar a su vez en el Congreso un proceso que ha sido inédito, un proceso que es histórico y que después de haber participado de esta cumbre de la UGP, un proceso que además nos va a permitir colaborar con otros congresos para poder normar la participación de la sociedad civil en cada uno de los procesos legislativos. Ya no hay espacio para cerrar la puerta, no hay espacio para no actuar en forma transparente y responsable, y creo que si entendemos de buena manera que ese trabajo es en colaboración por el bien de nuestras instituciones y la democracia, todos ganamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa fue la participación de la presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia, diputada Paulina Núñez. Participación ciudadana es comprendida como un proceso social continuo y dinámico, por medio del cual los miembros de una comunidad aportan y también participan en pos del bien común. Esto es a través de mecanismos establecidos y organizaciones legítimas. Voy a dar ahora la palabra y vamos a escuchar a la representante residente adjunta del PNUD sobre diagnósticos de la participación ciudadana en el Congreso. Ella es la señora Marcela Ríos. Doña Marcela, bienvenida. Hola, gracias. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero agradecer la invitación. Me pongo y me saco la parca porque hace mucho frío acá adelante y además estoy resfriada, así que estoy con una voz. Entiendo que tenemos que poner la presentación acá. ¿Alguien si me ayuda? César. Tic. Ahí viene la Bueno, voy a hacer una breve presentación. Entiendo que ya se ha mencionado varias veces. Quiero, como decía al principio, agradecer en particular a la diputada Núñez, al senador Durresti, presidente y vicepresidente del Grupo Bicameral desde el PNUD. Hemos venido trabajando ya hace casi 6 años con el Grupo Bicameral en distintos ámbitos, y uno de los temas de preocupación permanente ha sido apoyar en mejorar los mecanismos de transparencia, de fomento de la probidad, la ética y también la participación ciudadana. En esa discusión conjunta que hemos venido teniendo, se nos solicitó realizar un diagnóstico de cómo estaba funcionando la participación en el proceso legislativo, y como bien decía el senador Montes, el Congreso hace bastante más que producir leyes, pero nosotros centramos este estudio, estaba disponible a la entrada, también está disponible vía nuestra página web en pnud.cl para que lo puedan revisar. Hay un resumen ejecutivo al principio también que les puede facilitar la mirada más rápida. Y quiero plantear las recomendaciones generales que aportan un poco al trabajo al reglamento, ¿no? El objetivo, el estudio se centró fundamentalmente en el trabajo de las comisiones y por lo tanto es una mirada parcial, acotada a uno de los mecanismos de interacción del Congreso con la ciudadanía y la sociedad civil. No es un diagnóstico expansivo, pero sí se hace un análisis de los mecanismos. Se apagó el PPT ahora, así que sí existe un análisis, digamos, de otros mecanismos que están siendo utilizados. Una de las cosas que el estudio mostraba es que dentro de los actores de sociedad civil que interactúan más regularmente con el Congreso y la percepción que tienen los parlamentarios, hay miradas bien distintas. Los parlamentarios, por ejemplo, tienden a ver
las semanas distritales y el trabajo distrital como un espacio de participación ciudadana, y los organismos de sociedad civil, ONG, fundamentalmente quienes trabajan en temas de participación, ven eso como un mecanismo de representación de los parlamentarios, pero no necesariamente como un mecanismo de participación en el proceso legislativo. Entonces, también es importante notar que los distintos actores tienen miradas distintas del proceso y que eso hace que también a veces sea difícil ponerse de acuerdo en cuáles son las mejores formas y cómo mejorar el trabajo. No sé si esto se va a arreglar, entonces trataré de hablar en síntesis de lo que veíamos. Nosotros nos centramos, nosotros nos centramos, como decíamos, en el trabajo de las comisiones permanentes. Lo que hicimos fue reconstruir a partir de los registros, digamos, de la participación en las comisiones permanentes, las asistencias de todos, de todas y todas las personas que acuden a las comisiones durante 2 años en todas las comisiones permanentes. Esto fue un trabajo bastante largo porque, como veremos, una de las recomendaciones tiene que ver justamente con el mejoramiento de los mecanismos de sistematización de participación, porque hoy día no existe un registro único, una base de datos que permita a cualquiera, digamos, vía página web decir, bueno, quiero saber cuántas organizaciones fueron el año pasado por comisión, en las cámaras, digamos, hay una debilidad ahí en términos de que hay mecanismos distintos de recopilación de información y también de entrega de esa información. Entonces, nosotros lo que tuvimos que hacer fue una reconstrucción a partir de las actas, de la historia de la ley, pero también de la página web y también de las presentaciones que quedaban en las comisiones para poder reconstruir esta información. Y también hicimos entrevistas con parlamentarios, funcionarios y actores de la sociedad civil, más de 35 entrevistas a los distintos actores. Los resultados del estudio, y ustedes pueden ver una gran cantidad de información disponible acá, primero muestra que hay distintos niveles de disparidad, ¿no? En términos de lo que son las audiencias de las comisiones. Hay algunas comisiones donde se invita, obviamente esto también tiene que ver con los proyectos de ley que se estén discutiendo, pero en general las comisiones tienen distintos estándares de participación y de inclusión. Hay algunas donde están permanentemente invitando y tienen una interacción muy fluida con actores diversos de la sociedad, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, y otras como las comisiones de defensa y de relaciones internacionales que tienden a ser muy restrictivas o tener muy bajos niveles de participación, independientemente digamos, de los proyectos. Entonces ahí hay un tema que claramente hay que seguir analizando, pero hay comisiones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que uno podría pensar que es razonable que en los temas de defensa existan pocos actores de sociedad civil que tienen interés en participar en el debate, pero hay otras comisiones donde pareciera ser todo lo contrario, por ejemplo, en la Comisión de Vivienda, donde a pesar del tema, quizás se puede entender como muy ciudadano, tiende a tener poca participación. Entonces nosotros lo que vemos es que no solo prima el tema ni la densidad de actores que existan en la sociedad civil, sino que también hay decisiones discrecionales de las comisiones y de quienes presiden las comisiones en un momento dado. Ciertos parlamentarios que presiden comisiones tienden a tener disposición para invitar más, otros tienen menos disposición. Y como decía la diputada, una de las cosas que hemos venido tratando de discutir es cómo mejorar ese tipo de criterios, ¿no? Para uniformarlos. No hay caso. Entonces, esa es una de las disparidades. Otro, una participación respecto de los actores, quienes están, bueno, obviamente una de las cosas que uno primero observa es que quienes están presentes en las comisiones tienden a ser, en su mayoría, funcionarios públicos, digamos, tanto en términos de que son muchos representantes del Ejecutivo, en general son la mayoría de quienes están presentes en las comisiones y por lo tanto los actores de la sociedad civil tienden a ser un grupo más reducido. Hemos visto que se ha venido produciendo un aumento en la cantidad de actores que participan en las comisiones y hay diferencias entre las dos cámaras. También respecto en la cantidad de personas que acuden, la cantidad de personas que exponen, tanto en individuos como en instituciones,
tiende a haber una participación más alta en la Cámara de Diputados. Me voy a saltar esto para poder avanzar. Una de las cosas que es importante ver respecto de quiénes son quienes vienen al Congreso a discutir en los procesos legislativos, y una de las cosas que encontramos es que los actores fundamentales que están participando dentro del universo de la sociedad civil, la ciudadanía, son los centros de pensamiento. Entonces son los actores privilegiados que más concurren, son los centros de pensamiento que en su mayoría tienen vinculaciones orgánicas o no tan orgánicas con los partidos políticos. Eso es natural, obviamente, porque son quienes prestan asesoría en contenido. Lo que quizás puede ser algo sorprendente es que las universidades, a pesar que son las instituciones donde se produce la mayor cantidad de conocimiento, donde el Estado financia los Fondesit, los CONICIT, los fondos Milenio, etcétera, donde hay una enorme cantidad de producción académica de punta y donde se ha ido aumentando de manera muy importante la producción académica en el país, tienden a ser actores que participan mucho menos en los debates legislativos, incluso en aquellos temas que son temas científicos o que requieren una especialización. El tipo de persona que viene, los académicos que acuden a las comisiones son más bien personas que están en medio, digamos, del mundo académico y el mundo político. Son más bien personas que hacen clase en las universidades, pero que tienen vinculación con la política. Los académicos que se dedican solo a la academia tienden a venir poco al Congreso, y eso nos parece que es un tema interesante para dar seguimiento más allá, por ejemplo, de iniciativas muy importantes como el Congreso del Futuro, que se hace una vez al año, pero eso no necesariamente se mantiene en el tiempo. Y bueno, y como vimos, nosotros no pudimos analizar la diferencia de actores de Santiago y regiones que viene a las comisiones, porque no es algo que se registre. Y hoy día a nosotros nos parece, por ejemplo, muy importante que dentro de los registros se especifique si las instituciones tienen sede en Santiago de Valparaíso o en otras ciudades del país, también para poder ver si de este 16, de las universidades, del 16% de universidades, son fundamentalmente las universidades de Santiago o son también universidades de regiones. En términos del perfil de las personas, obviamente la mayoría son abogados. Yo no sé si la cámara se podrá correr de los enchufes para poder terminar la presentación. Tienden a ser abogados y hay mucha menos diversidad de otras. Las organizaciones sociales, sindicatos, empresas privadas vienen en menor medida que los centros de pensamiento y otras instituciones. El estudio hace un análisis, digamos, de otras variables y tendencias. Terminamos con un conjunto, hacemos un análisis respecto de la interpretación de los actores del proceso legislativo, porque más allá de quiénes vienen y cuánto exponen y de dónde son, hay una evaluación que ya se citaba al principio general de los actores que participan, en que sienten que si bien pueden participar, que esa participación no necesariamente es incidente, que no les queda claro efectivamente si las presentaciones, los aportes en el proceso legislativo son tomados en cuenta, si se consideran a la hora de aprobar las indicaciones, a la hora de que se termina un proyecto, ahí que hay como una nube, digamos, respecto de la etapa en que yo voy y presento comentarios y lo que ocurre después, como el proceso de producción legislativa tiende a ser oscura para muchos actores, y ese es un tema que se plantea de manera reiterada. Lo otro que vemos es que en general la participación tiende a ser esporádica de la sociedad civil. Hay muy pocas instituciones que tienen la capacidad, los recursos, el personal para poder seguir el proceso legislativo de un proyecto de principio a fin. En todos los trámites, en las comisiones, en salas, años de tramitación, son muy pocas instituciones las que tienen esa capacidad de seguimiento permanente. La mayoría de las instituciones viene en un momento de la discusión, hace una presentación y después no vuelve, digamos, o no tiene esa capacidad de seguir, lo que hace que su incidencia también sea menor. Obviamente tienen mayor incidencia quienes más
quienes participan más frecuentemente y que tienen esa capacidad de seguimiento, nuevamente son los centros de pensamiento, y además hay muy pocos en el país que tienen equipos especializados dedicados especialmente a dar seguimiento legislativo. Entonces estamos hablando de 5 o 6 instituciones en todo el país que tienen capacidad quizás instalada como para hacer un seguimiento permanente, ¿no? Entonces ese es un tema que determina un poco el tipo de participación que se logra hacer. Lo segundo, como decíamos antes, que se tiende a percibir que la participación es más bien formal, más que sustantiva de contenido. Se desconoce cómo se procesan las opiniones, si se consideran a la hora de votar, y hay un cuestionamiento, digamos, de esa participación. Se considera y se valora fuertemente las audiencias en comisiones como un mecanismo relevante, y aquí claramente esto yo creo que es quizás una de las dimensiones donde se ve mayores diferencias entre la opinión de los parlamentarios y de los actores de la sociedad civil. Los parlamentarios no necesariamente sienten o perciben que las comisiones son el fundamental espacio de participación, y los actores de la sociedad civil le dan una importancia muy relevante porque sienten que es ahí donde se toman las decisiones respecto al contenido de las leyes, y las organizaciones que tienen interés en participar en el proceso legislativo, por lo tanto, las valoran de una manera muy, muy significativa. Hay un cuestionamiento y una percepción transversal, no solo de la sociedad civil, sino que también de los parlamentarios, de que no hay unos criterios explícitos para invitar. O sea, hay mucha heterogeneidad, hay diferencias de mecanismos entre la Cámara y el Senado, entre una comisión y otra, entre un presidente, una presidenta y otro y otra. Para las instituciones que vienen menos al Congreso es difícil entender cuándo tienen que ir. Es difícil entender cuál es el momento apropiado, cómo llegar. Muchos de los actores plantean que si no tienen a una persona conocida, así directamente, si no tienen una relación personal de conocimiento con el secretario, por ejemplo, de una comisión, es muy difícil enterarse de lo que está pasando. Si tú tienes una relación directa, puedes llamar o escribir a ese secretario o secretaria, le dices hoy, y te puedes mantener informado, pero nuevamente quienes tienen ese tipo de acceso es un grupo limitado, no es algo que esté disponible para toda la ciudadanía, y ese por lo tanto es un tema que quizás es que nosotros vemos que puede ser abordado quizás de manera más sencilla que otros problemas que son más complejos de resolver. Pero estos temas de acceso, de unificar criterios, de mejorar las formas en que se cita, que sea el mismo formato, los mismos criterios para todas las comisiones. Efectivamente hay un tema de discusión respecto de las urgencias, pero más allá de eso se podría estandarizar bastante más la forma en que se puede acceder. Y lo otro, lo decía antes, existe dentro de la sociedad civil. Nosotros también el año pasado hicimos una encuesta nacional para complementar esto respecto del nivel de conocimiento de las personas de los otros mecanismos, por ejemplo, el Congreso del Futuro, los congresos temáticos que realiza el Congreso, el instrumento senador virtual, el canal de televisión. Obviamente los canales de televisión son los mecanismos más conocidos, pero sobre el resto hay muy poco conocimiento. Y también hay desconocimiento de cómo funcionan, ¿no? Y para qué sirven. O sea, son todos entendidos más como mecanismos de información, o sea, estos son mecanismos de información activa, más que mecanismos de participación, en tanto no necesariamente son dinámicas bilaterales o se recibe información, sino que solo se entrega desde las instituciones a la ciudadanía. Entonces, ahí hay un tema también en que se puede mejorar de manera significativa respecto de cómo están funcionando esos otros mecanismos. Recomendaciones, como decíamos antes, y eso ya hemos venido trabajando, nosotros apoyando a la sociedad civil, trabajando activamente. Este taller es una parte de ese proceso respecto de institucionalizar la participación de la sociedad civil en el proceso legislativo, y aquí nosotros estábamos hablando de las comisiones, pero hay todo otro ámbito de acción donde se puede avanzar: la oficina de participación, un consejo de asesoría, etcétera, ¿no?
y que, como decía la diputada, existan reglas claras para todas las partes, para los parlamentarios, para los funcionarios, para los actores de la sociedad, que sepan cómo se participa, dónde se participa, cómo logro entrar, quién puede entrar o no, etcétera, etcétera. Entonces, mejorar el acceso de todos a los procesos es muy importante. Se puede todavía mejorar los mecanismos de acceso a información y entrega de información. Ahí, por ejemplo, sigue en discusión y está pendiente el tema de transmitir las comisiones en el Senado, que todavía es algo que no está a la par de lo que se hace en la Cámara. Hay un espacio para avanzar. Nosotros también planteamos los tiempos en que se sube la información de las comisiones son distintas. La Cámara sube después de cada sesión una pequeña acta de lo ocurrido, de quienes vinieron. Entonces alguien puede seguir lo que se está discutiendo en esa comisión. El Senado se hace un informe muy detallado y mucho más de fondo, pero solo al final del proceso, después que una ley fue aprobada, cuando ya no se puede intervenir el contenido. Entonces ahí hay una demanda de cómo el Senado también entrega información en el proceso. También hay una sugerencia, y eso es algo que se ha venido discutiendo en los talleres, que es importante que la propia sociedad civil se fortalezca en sus capacidades y competencias para poder participar en el proceso legislativo, y ahí hay varias recomendaciones que las ONG más grandes, los centros de pensamiento que tienen un trabajo más permanente, puedan apoyar a otras organizaciones, pero también quizás una labor que se puede fortalecer respecto de la Biblioteca del Congreso, ¿no? de estar entregando mejor asesoría quería decir algo de institucionalizar. No sé si se me olvidó algo, definir, publicitar, mejorar siempre. Quiero hacer un comentario sobre el punto 2, porque es un punto que, a pesar que puede parecer algo extemporáneo, es algo que salió muy a menudo en las entrevistas, como no solo como una queja, sino que también como una recomendación, una solicitud de quienes asisten a las comisiones. Hay una demanda de que los parlamentarios que están, o sea, primero que estén, porque se dice a menudo que al final se queda solo el presidente o presidenta de la comisión y se van todos los demás parlamentarios, no hay quórum para escuchar a quienes asisten, pero dice, entran, salen, contestan el teléfono, están conversando, digamos, ahí hay un reclamo respecto de cómo se puede hacer que el espacio de las comisiones sea un espacio que las personas que vienen, que además vienen esporádicamente, algunas personas pueden ir una vez en la vida o una vez en un año, a presentar a una comisión. Y si esa persona se va con la idea de que nadie lo escucha, nadie lo toma en cuenta, que no le estaban poniendo atención, la imagen que se va a dejar del proceso legislativo seguramente va a ser bastante más parcial que una persona que está siempre en el Congreso y que donde puede ver que, digamos, que eso no es necesariamente la norma. Pero entonces, por lo tanto, es algo que se ha discutido en el grupo bicameral, como hacer recomendaciones quizás también a los parlamentarios respecto de cómo interactuar con los actores de la sociedad civil. Hay recomendaciones respecto de mejorar la institucionalización de lo que ocurre en las semanas distritales. Como decía, esto es algo muy importante para los parlamentarios. Ahí ocurren muchas cosas que son muy poco conocidas. Entonces, no se sabe, no hay una forma de que nos podamos informar de con quién, cómo está ocurriendo. Quizás se podría sistematizar de manera por cada Cámara respecto de con quiénes se están reuniendo los parlamentarios. También se podrían organizar eventos de participación que fueran más institucionales, con todos los parlamentarios de una zona, con todas las organizaciones, que las organice directamente la Cámara o el Senado. O sea, hay ideas, diversas propuestas que buscan fortalecer la semana distrital como un espacio de participación significativa y que sea reconocida así por todos los actores. Ese me parece que es un tema también donde se puede avanzar más allá del reglamento en el que se está discutiendo ahora. Lo que decíamos antes, el registro, perfeccionar el sistema, eso es esencial. Apoyo para que las propuestas, bueno, ya estamos en eso. Establecer canales de consulta para presentar propuestas, eso era algo que también se había discutido. Y por último, como decíamos, fortalecer las instancias educativas en el proceso legislativo.
se pensaba que se pudieran realizar tutoriales en línea para las organizaciones que quieren venir a presentar, para saber cómo funciona, cuáles son los mejores mecanismos de presentación, escrito, oral, y que también se puedan entregar unas especies de formaciones o capacitaciones para organizaciones de la sociedad que tengan interés en entender mejor el proceso legislativo. Muchas veces existe desconocimiento de el trámite, todos quienes no son abogados, que no se han especializado en el proceso legislativo, les cuesta entender y seguir ese proceso, y por lo tanto se podría ahí también fortalecer bastante más lo que se está haciendo en materia de información y educación. Con eso termino. Nosotros desde el PNUD seguimos trabajando, apoyando este proceso, y vamos a estar acá obviamente todo el día, y como les decía, cualquier duda o comentario sobre el informe, encantados de recibirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estas fueron las palabras de la representante residente adjunta del PNUD sobre diagnóstico de la participación ciudadana en el Congreso. Vamos a dar un gran aplauso a todos los que hoy han estado presentes acá en la testera de inauguración de este taller sobre participación ciudadana en el Congreso Nacional. Por favor, un gran aplauso para ellos. Presidente del Senado, don Carlos Montes, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, diputado Mario Venegas, a la presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia, diputada Paulina Núñez, también la presencia del vicepresidente de este grupo bicameral, el senador Alfonso Udurresti, y obviamente a nuestra interviniente hoy en este minuto, que es la representante residente adjunta del PNUD, doña Marcela Ríos. Y con esto entonces damos por inaugurado este seminario. Insisto, un gran aplauso para continuar luego con esta participación, y por ello es que despedimos a nuestra testera momentáneamente, y ahora voy a dejar con ustedes aparte del grupo redactor, que va a dar cuenta de las etapas del proceso y próximos pasos en la elaboración e hitos de participación en este proceso de elaboración del reglamento. Por favor, le pido a este grupo pasar adelante para iniciar su trabajo. ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Alguien va a decir qué es lo que vamos a hacer ahora? Sí, podríamos explicar. Vamos a contar entonces ahora con la participación de parte de este grupo redactor, que va a dar cuenta de las etapas del proceso y los pasos a seguir en estos hitos de participación y en la elaboración del reglamento. Estamos entonces en este taller de participación ciudadana y estamos a la espera entonces de la constitución de parte de este grupo, que nos va a dar algunas pautas acerca de la elaboración de este reglamento en este tema de participación ciudadana. Recordemos que la participación ciudadana debería entenderse como una acción capaz de crear conciencia y también capaz de socializar a quienes forman parte de esta participación. Sí, ahí la Rocío. Me paré a decir, para mí se la Vamos a cambiar un poquito el esquema y vamos a tener la explicación de cómo va a ser el trabajo que viene ahora en este taller. Voy a dejar a ustedes a Rocío Noriga, quien les va a explicar la metodología de trabajo durante esta mañana. Muchas gracias. ¿Rocío? Muchas gracias. Buenos días. Qué gusto ver este salón lleno. Como se ha hablado tanto del trabajo que se hizo para hacer la propuesta del borrador, vamos entonces a cortar un poquito para no volver a repetir de nuevo todo el proceso, y les voy a contar cómo vamos a trabajar hoy en el taller. Cuando entraron, se apuntaban en 1, 2 o 3 mesas donde vamos a tratar diversos temas. En una mesa se va a ver participación en comisiones. En la segunda mesa, cómo podemos descentralizar la participación ciudadana y de organizaciones con innovación, con audiencias virtuales. La tercera mesa, el Congreso virtual
y el registro de organizaciones de participación con la finalidad de ver qué funcionalidades les gustaría ver en esta plataforma electrónica. Y en la otra mesa va a ser el COSOC que ya se habló, y además la oficina o comité de participación ciudadana. Entonces, ahora, después que termine, van a ir a tomarse un cafecito para recuperen sus fuerzas y nos vamos a formar en círculos, cada uno con un tema, donde va a haber un coordinador, facilitador de la mesa, donde van a poder hablar de las propuestas que tengan, ya que ustedes leyeron el borrador que les presentamos. El chiste es que duremos 25 minutos en alguno de los círculos y después se vayan cambiando a otro de los círculos. Después se van a presentar las conclusiones de todos y de ahí vamos a volver a sistematizar toda la información, añadirla al borrador y ahí se los vamos a presentar al grupo bicameral, que verá qué es lo más adecuado de acuerdo a lo que piensen los parlamentarios, para que después de que ellos lo revisen, lo aprueben, le hagan los cambios que se necesiten, se pase al Congreso, a cada una de las corporaciones. Así que muchas gracias. Ya, sí. ¿Partimos nomás? Hola, buenas tardes. La mesa 1 corresponde a las audiencias públicas presenciales. El principal eje de los comentarios propositivos de las personas que integraban la mesa tenían que ver más bien con el eje de más información, principalmente no tanto en cantidad, sino que más bien en facilitar el acceso a la información para saber la ruta o la trayectoria de cuándo son las audiencias, en qué etapa de la discusión en la comisión se está dando esta audiencia, en términos metodológicos, en la necesidad de que existan minutas de posición o de posturas claras de las personas que van a las audiencias públicas para hacer más eficiente el análisis y poder ir agrupando las posiciones más de consensos o de disensos. En ese mismo sentido, que haya un pack de información que esté ordenadamente agrupada para poder identificar cuáles son las distintas posturas y los distintos insumos que se hicieron para esta audiencia pública, como las asesorías de los congresistas en general y las minutas de posición. También se habló de fomentar la realización de talleres de incidencia, como por ejemplo para las organizaciones sociales más pequeñas que no necesariamente saben cuáles son las herramientas o cuáles son las rutas, ¿cierto?, para poder tener presencia en estas audiencias públicas y cómo manifestar las distintas posturas. Creo que eso principalmente. Fomentar en distintas instancias mayores talleres de educación cívica. Se habló harto del uso de redes sociales o de cápsulas comunicacionales con infografías más claras para el acceso a la información. Eso principalmente. Vale. Gracias. Muchas gracias y se agradece lo concreto y breve de la exposición. Daniel Oyarzún, de la mesa 3. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Bien, la opinión aquí tenían dos perspectivas, la comisión número 3. Tenía una línea que ver con la opinión sobre el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Congreso y otra línea con respecto a la oficina. Las opiniones en general con respecto al Consejo de Organizaciones tienen bastante matiz de aquellas personas que consideraban como un muy buen mecanismo, pero un mecanismo al cual habría que sacarle la palabra de consultivo y ponerlo vinculante, de un mecanismo que debería tener representación regional, de un organismo que además debería tener también
algún tipo de bajada temática, incluso por ahí sugirieron podrían ser COSOC temáticos, de acuerdo a la estructura que tienen en el Congreso las comisiones correspondientes, que debería tener algún tipo de representación y vinculación con los otros COSOC que crea la Ley 20.500 para que esto tenga una relación permanente, que la comisión, y vinculado también a todo el concepto de participación ciudadana y dentro de los COSOC, que la comisión bicameral debería de caminar a una comisión bicameral más que transparencia de gobierno abierto, donde está presente también la transparencia, pero también la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Que no se debería, también habían opiniones que decían, bueno, ¿para qué es importante un COSOC? ¿Por qué tiene que existir? Decían otras personas. Y algunos decían, ¿por qué el registro va a existir un registro? Esto puede autolimitar a otros participantes a que quieran también acceder a temas de participación ciudadana. Como ustedes ven, de lo que estoy diciendo, bien matizado el tema, pero en general una discusión que en lo mayoritario lo consideran como una buena herramienta, una herramienta que hay que profundizar, que ojalá se le saque lo consultivo, que ojalá la representación sea amplia, que se vaya profesionalizando cada vez más la tarea de los COSOC, que tengan recursos económicos, digamos, también fue otro de los temas que salió, para que si va a ser representante o van a haber representantes de todo el país, ellos puedan asistir a las reuniones, que no tengan esa problemática y que tenga una buena asesoría y seguimiento. Con respecto a la oficina, había bastantes dudas. Quizá un poco que tenemos que pensar, a lo mejor no todo el mundo recibió el reglamento y los diferentes temas con la convocatoria de esta reunión, y algunos no habían leído el reglamento, por lo tanto, había por ahí alguna duda de para qué la oficina, cómo se iba a constituir la oficina. Se explicó de que se iba a hacer una readecuación de funciones en la Cámara, en el Senado, en la estructura, también apoyaría la biblioteca del Congreso y que llevaría el registro, qué sé yo, se explicaba el tema. Obviamente había ahí una perspectiva de que es importante desde el punto de vista de que sea un órgano contralor y coordinador de los mecanismos que se instalarían en el Congreso. Eso fue, digamos, un poco como fue matizada la discusión. Por supuesto, están todos aquí los papelitos a disposición de todos. Eso. Gracias, Daniel, por la exposición. Patricia Reyes. Patricia. Bueno, el grupo número 2, referido, ¿verdad?, a las audiencias virtuales y la participación regional. Voy a sintetizar todo lo que está ahí puesto, que después va a quedar a disposición para ustedes. Primero, se habló mucho sobre la institucionalización de la participación en regiones. ¿Y a qué se refería esto? A cómo generar oficinas parlamentarias en regiones. Lo discutimos si podía ser a nivel de distrito, de regiones. En realidad, ahí la bajada no fue tan clara, pero sí que de alguna manera hubiese un lugar, así como existen las casas del Parlamento, donde se pudiera, las personas pudieran saber que ahí van a encontrar a los distintos parlamentarios, van a encontrar información del Parlamento, van a encontrar también Wi-Fi y medios para poder participar. ¿Por qué? Porque pensando en que mucha gente que está en regiones, en localidades alejadas, podían no tener acceso a medios tecnológicos. Entonces, la idea era tener un lugar donde tener encuentros presenciales, pero también tener encuentros a lo mejor virtuales en el evento en que hubiesen, por ejemplo, comisiones que se constituyeran con estos objetos. Y, por supuesto, asociado a esto estaban todos los recursos que tenían que ver con cómo generar medios para que las organizaciones civiles tuvieran tanto transporte como posibilidades de acceder a Internet en esos lugares o llegar hasta esos lugares. En otro aspecto y otro gran tema era los canales de participación.
usar todos los medios tecnológicos. Una de las cosas que se comentó y que nos llamó la atención es, alguien dijo, hay que mirar cuántos jóvenes hay en esta sala. Entonces, ¿cómo estamos usando... menores de 20 o menores de 25. Ya, ¿cuántos menores, para no decir jóvenes, cuántos menores de 25? Entonces, claro, por ejemplo, cómo las comisiones podrían usar, por ejemplo, streaming en todas sus versiones y con la posibilidad de que se pudieran comentar y que alguien fuera procesando y filtrando también esta conversación de alguna forma. Esa sería una gran ayuda para que efectivamente hubiera esa participación. Y un tema de fondo que siempre estuvo presente durante la conversación es que para participar se requiere información. Entonces, como la información que hoy día tienen las cámaras, las respectivas cámaras, es una información críptica que no llega a todas las personas, sea porque el medio o el canal no es el más adecuado, como la web en los lugares donde no hay. Por lo tanto, cómo utilizamos más la radio, cómo se utiliza mejor la televisión para informar sobre lo que está ocurriendo en el Congreso, cómo se mejora el diseño de los usos del sitio web, cómo se mejora la usabilidad del sitio web, cómo también hay más información en los territorios a nivel local. La municipalidad, por ejemplo, a la que concurren la mayoría de las organizaciones sociales, a la que concurren la mayoría de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos, etcétera, mantiene también información del Congreso. También, bueno, ahí se discutía si era ese el mejor lugar o esta casa del Parlamento o este lugar del Parlamento donde pudiese estar esta información. Y por último, también conversamos de cómo se lleva esta información a los colegios. Cómo permitimos también que los niños aprendan a participar desde pequeños, entonces también ahí apareció esto de hacer más talleres en colegios, de llevar también, por ejemplo, este mismo taller a la zona norte, a la zona sur, para que gente que vive la realidad local pueda decirnos cómo participar. Eso. Gracias, Patricia. Pedro Pizarro. Pedro. Hola, ¿qué tal? A nosotros nos tocó como Grupo 4 hablar sobre el registro de participación ciudadana y el Congreso virtual. Para los que, el registro de participación ciudadana va a ser obligatorio para poder acceder a los mecanismos de participación ciudadana y el Congreso virtual va a ser esta herramienta para que se pueda opinar, estar a favor o en contra de un proyecto de ley, incluso que los ciudadanos podamos presentar indicaciones. Bueno, en rasgos generales lo que se pudo recopilar, los dos grupos que se habló del tema, es que si se va a estipular la participación ciudadana como un derecho, en primer lugar que se establezca como un derecho en el cual puedan acceder personas que hablen diferentes idiomas, que tengan capacidades especiales, es decir, que no solamente quede como una plataforma virtual y que puedan acceder las personas que tengan acceso a Internet, etc. Luego se habló sobre que estos procesos normalmente como llegan a media, es decir, como que te inscribías y difícilmente estos procesos tenían un punto culmine, es decir, pasaban por diferentes etapas, es decir, yo participé al inicio, participé al final, al intermedio y participé al final. Entonces, que existiera una especie de seguimiento y para que las personas podamos tener una hoja de ruta. Luego se habló sobre la seriedad que puede ser llegar a participar en estos congresos virtuales, para que no sea una especie de Twitter postverdad, etcétera, es decir, que la inscripción sea de una manera rigurosa, que se pueda opinar incluso con el nombre completo, para que este mecanismo pueda tener una seriedad suficiente. También se habló relacionado con la educación, que se presenten todos estos aspectos que van a ser presentados, los mensajes, las mociones, y en diferentes lenguajes, es decir, porque no toda la ciudadanía va a poder acceder a un lenguaje absoluto. Por ejemplo, el proyecto de aborto, a favor o en contra, y que exista un nivel más avanzado en que se pueda hablar respecto al mismo tenor literal de los proyectos de ley. Luego también, bueno, por lo mismo se señaló que se estableciera un lenguaje claro en la página y en los mismos proyectos de ley, y también
conjuntamente con una plataforma de congreso virtual debería ir a un acompañamiento de una educación y que no sea solamente una plataforma participativa, sino que también educativa. Y también, por lo mismo, va relacionado que tiene que haber una mayor difusión de este congreso virtual para que todos podamos participar. Y esto debe ir acompañado, ojalá, de recursos económicos para que exista un comité de participación ciudadana autónomo, para que incluso existan subvenciones para los particulares que quieran participar. Y aspectos de seguridad son muy importantes. Eso. Muchas gracias. Y acá... Gracias, Pedro. Nos quedaría solo pendiente María Jaraquemada. ¿Dónde está María? Hola, a mí me tocó estar en la mesa 1, una de las mesas 1 que hubo, que era sobre el tema de las audiencias presenciales en comisiones. Y el reglamento lo que hoy en día estipula es que hay un registro público donde las organizaciones o personas se pueden registrar para manifestar su interés de participar. Y en caso que hayan muchas organizaciones interesadas y se supere un determinado número, se elija por sorteo a quienes van a presentar. Entonces ahí una de las preocupaciones era que hubiera la suficiente antelación de esta información sobre las audiencias para poder inscribirse y de las organizaciones que se están registrando. Cosa que si se supera el número, entre las organizaciones nos podamos organizar, las que tenemos una posición similar para estar representadas e intentar evitar el sorteo para tratar de que efectivamente hayan criterios de representación de las distintas visiones que pueden haber sobre un determinado proyecto de ley. También representación geográfica, se puso mucho énfasis en que ojalá las regiones, si es que hay personas, organizaciones de regiones interesadas, puedan participar, que haya pluralidad, también diversidad etaria, y que ojalá se trate como de preservar la mayor diferencia y representatividad que pueda haber. Creíamos que muchas de estas cosas que hoy en día dificultan la participación, estas barreras que dificultan la participación de la sociedad civil, se podían resolver, por ejemplo, a través de la transmisión por streaming de las comisiones. Muchas veces no tenemos que estar siempre ahí, pero cuando no se transmiten por streaming, si uno quiere hacer seguimiento y quiere influir en los proyectos, uno tiene que asistir. Entonces, avanzar en eso, avanzar en equiparar los estándares que hay entre la Cámara de Diputados y el Senado. Muchas veces hay más barreras en el Senado para poder asistir que en la Cámara de Diputados, avanzar en otros medios, como por ejemplo las mesas ciudadanas que a veces se realizan, que eso también pueda servir para los proyectos de ley, que haya difusión por distintas vías de las audiencias para que haya el mayor alcance a las distintas organizaciones. También se planteó el tema de la consulta indígena, de cómo podía operar esto también en el Congreso. Y uno de los temas que veíamos que quizás es un poco complejo, porque en los proyectos de ley que quizás tienen como algún énfasis más valórico, es más fácil tener una posición más clara, pero para intentar que estén representados las distintas opiniones o intereses, era que quizás cuando habían muchas organizaciones interesadas, que el secretario de la comisión o alguien pudiera preguntar previamente cuál es la posición, de manera que en el fondo se pudiera tener un balance entre las distintas organizaciones y no que hubiera solo un sector o una opinión representada en las comisiones. Y eso es básicamente los temas. Lo otro que era muy importante era que el registro fuera fácil de inscribirse, que no sea muy complejo, porque hay muchas organizaciones que trabajan constantemente en el Congreso, pero hay otras que no, y que a veces quieren ir solo una vez a exponer de un tema, quizás alguna agrupación, no una organización que esté tan establecida, y que no fuera el registro no se convirtiera en una barrera para poder acceder a las comisiones y al Congreso, sino que fuera algo fácil, y que idealmente este registro sea público, que uno pueda poner qué tipo de organización es, si tiene representación territorial, a quién representa, cuáles son los temas que le interesan, para que también nos sirva a las organizaciones para poder ir contactando a otras para agruparnos, organizarnos respecto de ciertos temas esporádicamente para facilitar en el fondo la representación en las comisiones. Y esto es como más o menos el resumen, que también lo voy a enviar para que quede todo sistematizado de lo que se conversó en la mesa. Gracias, María, por la exposición. Y
De acuerdo al programa que nosotros habíamos elaborado, correspondían unas palabras de cierre como vicepresidente del Grupo Bicameral de Transparencia. Más que palabras al cierre, lo que nosotros modificamos fue precisamente poder consignar cuáles son las conclusiones que ustedes han llegado o han podido estampar en cada uno de estos trabajos. Yo quiero agradecer enormemente a un actor que va a ser fundamental para este proceso, que es a los funcionarios, a los equipos de ambas cámaras. Y quiero agradecer aquí a quienes han estado, he visto secretarios de comisiones, he visto a nuestro jefe máximo de secretario del Senado, de la Cámara, a Luis Rojas, por ahí se me perdió, allá está Lucho, y funcionarios que han estado ingresando. También agradecer a Marcela Ríos, creo que es fundamental, Marcela, lo que ustedes no solo nos han ayudado, sino lo que nos tienen que seguir ayudando para incorporar este proceso como un elemento fundamental de Estado. Me quiero quedar y para dar por concluida esta actividad, saludar, también había omitido a los parlamentarios que estuvieron presentes, veo al diputado Tucapel Jiménez, Leo Soto y bueno, Paulina Núñez, que se ha tenido que retirar porque tenía otra actividad. Agradecer a los actores de la sociedad civil, agradecerles a ustedes por la preocupación, pero sobre todo por las ganas que tenemos en este país de tener una institución como el Parlamento con mayores estándares de apertura, de transparencia, de conocimiento. Y creo que ahí es donde está el centro de la discusión. Y creo también, permítanme señalarlo porque lo escuché en uno de los grupos que pude escuchar su intervención, una profunda necesidad también que esto se extienda a todo el país. Y esto lo digo desde una acérrima militancia del regionalismo y de ser de los senadores que vive y hace su vida, no solo parlamentaria, sino su vida ciudadana desde la región. Yo creo que si algo que tenemos que evitar nosotros es que la participación solo sea cooptada por los que tienen más acceso a participar, porque eso también sería hacernos trampa en el solitario, y eso sería premiar o sobre representar a quienes tienen más acceso de los grandes centros de toma de decisiones, como puede ser el Gran Valparaíso o la región metropolitana. Y escuchaba precisamente que es imprescindible, y lo consignábamos en las conclusiones que ustedes han señalado, el buscar fórmulas, que en las regiones exista esta capacidad de sentirse representado, escuchado, interpelado, si no necesariamente con algo físico, pero también a través de la nueva tecnología, pero también que el ciudadano entienda en su región que el Parlamento abierto significa tener acceso independiente del lugar donde se encuentren ellos situados. Seguiremos trabajando, yo creo que es importante acá, Rocío, poder publicar y poder hacer una síntesis. Ya me entregaba parte del equipo cada una de las conclusiones que ustedes han señalado, pero creo que tenemos que trabajarlas metodológicamente de mejor manera para tener un insumo mucho mayor para poder tener efectivamente nuestro reglamento de participación. Agradecerles a todos y todas, a cada uno de ustedes, por su concurrencia y muchas gracias por haber estado esta mañana participando y discutiendo. Muchas gracias.